Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo webinar de True Value. Vamos a hacer el repaso del cuarto trimestre, o bueno, también es el cierre de año, con lo cual pues vamos a hablar bastante de los últimos movimientos que hemos hecho en cartera, qué perspectivas vemos para este año. Vamos a dar algunos detalles ya de un poco cómo está formada la cartera del nuevo fondo de True Value Compounders, que nos habéis preguntado mucho, aunque quizás puede que hagamos luego otro evento aparte para dar un poco más de detalles y que podáis comprender un poquito más el nuevo fondo, y porque sé que os gusta, habéis apoyado mucho el proyecto y la verdad que pensamos que está bastante interesante. Yo he estado aportando estas últimas semanas capital al fondo y es un proyecto que nos entusiasma bastante, ¿vale? Ya sabéis que luego al final habrá una parte de dudas, de cuestiones que os guste resolver de los 3 fondos, o bueno, 4 fondos ya de True Value. Y nada, y agradecer también a Rankia por organizar el evento y teneros aquí a todos vosotros. También daros las gracias a todos los partícipes, lo que os decía antes. Habéis apoyado de forma increíble el nuevo fondo y seguimos trabajando duro cada día pues, para seguir ofreciendo buenas rentabilidades, intentar ser lo más transparentes posibles, comunicaros pues, todo lo que vamos haciendo, que veáis cómo es la filosofía de inversión. Sobre todo que conozcáis bastante a fondo las principales posiciones de los fondos, porque al final es lo que va a determinar el rumbo de los fondos, pues que no sea esto como una caja negra, sino que entendáis pues qué método de inversión tenemos, por qué seleccionamos ciertas compañías, porque tratamos de maximizar la rentabilidad, pero minimizando los riesgos, ¿vale? Antes de comenzar, ya sabéis que True Value son fondos de inversión en renta variable. Invertir en acciones tiene riesgo, obviamente. Estos eventos que hacemos pues tienen un carácter informativo, divulgativo, y cuando hablamos de precios objetivo, bueno, más bien hablamos de valores intrínsecos, porque luego la cotización en bolsa puede hacer lo que sea, sobre todo a corto y medio plazo. Es una guía para nosotros de saber si un negocio para nosotros es interesante o está infravalorado, y por eso lo tenemos en cartera, obviamente, si no, no lo tendríamos. Y aparte, pues bueno, tenéis que conocer lo habitual de que invertir en fondos pues tiene riesgo de mercado, riesgo de volatilidad y demás, ¿vale? Entonces, ya conocéis la filosofía de True Value Investments. Buscamos tener rentabilidades de doble dígito a 3-5 años. Lo llevamos consiguiendo desde el inicio. El fondo más longevo es True Value, que tiene ya pues 8 años y una rentabilidad anualizada neta después de comisiones de en torno al 12%, 13%, depende del momento en el que se mire, ¿vale? Ya sabéis que el fondo que sacamos en 2020, el True Capital, tiene un objetivo un poco menor de rentabilidad, entre el 5 al 10, ¿vale? Por el tipo de compañía, el perfil de inversión y demás. No es un fondo libre de riesgo, pero sí que tiene un riesgo o una volatilidad menor que los otros 3 fondos de True Value. En todos ellos invertimos en economías de países desarrollados con monedas estables, sistemas de políticos, económicos o legales que favorecen o fomentan la inversión, ¿vale? No nos vais a ver muy altamente concentrados en geografías pues donde no se fomente un poco lo que es la inversión o el capitalismo, ¿vale? Por lo general, muchas de las compañías tienen un crecimiento superior a la media, son negocios mejores que la media, tratamos de que tengan poca deuda porque eso nos reduce el riesgo y que tengan buenos equipos directivos. En el caso de True Value Small Caps, ya sabéis que además tenemos esta filosofía de que incorporamos situaciones especiales, ¿vale? De hecho, recientemente acabamos de encontrar una muy interesante en True Value que nos recuerda un poco la situación especial que hicimos en su día con Nagarro, donde va a haber una serie de movimientos corporativos y hay un negocio dentro que vale más que toda la compañía y eso va a ser separado y va... Además viene de una compañía que está barata, pero el negocio que tiene dentro es muy valioso. En el pasado también lo hemos hecho alguna vez con compañías, por ejemplo, como BMED, solo que era ilíquida y no podíamos comprar todo lo que queríamos. Aquí sí, porque tiene más liquidez. Entonces, incorporamos estas situaciones especiales que también nos han aportado bastante rentabilidad en el pasado, en inversiones como Humanis y demás. Entonces, añadimos esa otra parte adicional. Por ejemplo, en fondos como en True Value Compounders, en el nuevo fondo ya sabéis que no. Es un fondo puramente de compañías que compongan valor y que tengan pues esas características de baja ciclicidad y un rendimiento o
un crecimiento bastante predecible, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de la estructura que tenemos nueva en True Value. Ya sabéis que el buque insignia sigue siendo el fondo original. Yo es donde personalmente tengo más dinero invertido, pero luego tenemos las dos spin-offs. Igual que las empresas hacen spin-off, pues nos ha parecido interesante explicarlo de esta forma. Entonces ya hemos hablado bastante de True Value Compounders, aunque para ahora que ya podemos hablar un poquito más de la cartera, porque está construida, ahora mismo estaremos invertidos cerca del 80% en True Value Compounders, pues puede estar bien hacer algún vídeo o evento como este, pues dedicado a explicar un poquito más. Ya sabéis que True Value se puede alimentar de las mejores ideas o las que tengan mejor relación riesgo-recompensa de ambos fondos. De forma transversal, no. O sea, no sé si algún día, o sea, si encontramos la idea del siglo, pues obviamente tendrá que estar en todos los fondos, pero no va a haber un solapamiento entre estos dos fondos, porque además la filosofía es diferente, ¿vale? True Value Small Caps a cierre del trimestre, ahora comentaremos un poco. A lo mejor habéis visto que tenía un poco más de liquidez de la habitual, del 80%, porque había posiciones que hemos ganado bastante dinero, que se habían revalorizado mucho y que hemos vendido para reinvertir en otras. Ahora, con los datos que tengo más recientes, estamos invertidos ya pues prácticamente en nuestro rango alto, al 90, 94, 93%, creo que andaba a día de ayer, ¿vale? Entonces, nos preguntáis mucho para invertir en los fondos y demás, sobre todo los que están en renta 4. La opción por defecto y que recomendamos es la propia renta 4. Tiene oficinas en la mayoría de las provincias, podéis hacerlo online, tenéis además acceso a una gama impresionante de fondos. Además, ahora ha añadido funciones muy interesantes donde se van a poder domiciliar recibos, vais a tener incluso tarjetas, o sea, se va a convertir más en un banco o con servicios al menos de un banco más tradicional y ya sabéis que siempre estamos muy, muy agradecidos de haber apoyado el proyecto desde el inicio y hemos crecido juntos y demás, con lo cual es la opción recomendada. Luego los fondos también están en plataformas de Inversis, Tresis, por consecuencia MyInvestor, muchos inversores han invertido últimamente, y para inversores internacionales o de Latinoamérica que no sean residentes en España, podéis escribir a este email para abrir la cuenta. El proceso es un poquito más largo, pero lo podéis hacer online. Es simplemente enviar los documentos, luego os reenvía la documentación para su firma y con eso pues tendréis la cuenta. Entonces sí que tengo constancia de que mucha gente de Latinoamérica ha conseguido abrir. Hay ciertas geografías tipo Argentina, Estados Unidos, donde no es por culpa nuestra, o sea, es por las reglas o controles de capital que hay en esos países o en ciertas regiones que no, a lo mejor no permiten invertir en un fondo de España. Entonces ahí no podemos hacer mucho. Pero sí que me consta que muchas personas que siguen el trabajo de True Value, que nos siguen desde hace mucho tiempo, han podido invertir mediante esta vía. Entonces tampoco lo garantizamos, pero se puede. ¿Vale? Entonces, de True Value ya hemos hablado un poquito de las condiciones en su día, de lanzamiento y demás. Entonces, la clase A, que tenía unas comisiones un poquito más bajas, se completó, ¿vale? Entonces, ahora está abierta la clase B, que la comisión de gestión es 90, 8%, bueno, las condiciones que veis aquí. Vamos a hablar ahora de los fondos. Primero empezamos por True Value. Más o menos está en 150 millones bajo gestión y de estos 8 años que llevamos, pues 7 hemos conseguido objetivo de rentabilidad doble dígito. Al final es renta variable, no, además lo pone aquí, rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura, no se puede ganar todos los años. 2018 fue un año complicado. 2020 pintaba que iba a ser un año complicado, pero al final esa volatilidad extrema nos hizo poder aprovechar muchas ideas que hizo que acabara siendo un buen año. Entonces, al final la volatilidad pues nos va a ayudar. La rentabilidad acumulada desde el inicio es del 160%, a lo mejor ahora un pelín menos, ha bajado la última semana o 2 semanas, y la volatilidad es del 21% en los últimos 3 años, ¿vale? True Value Small Caps tuvo 2 años iniciales bastante potentes y lo hemos comentado alguna vez, o sea, la expectativa no puede ser que se vaya a revalorizar todos los años un 40, un 60%. Nosotros ya sabéis que invertimos con este objetivo de rentabilidad de doble dígito y esperamos que algo como True Value Small Caps tenga una rentabilidad mayor al fondo original de True Value. Y
La volatilidad del último año, aquí no hay datos a 3 años, porque todavía no ha cumplido 3 años, es del 13%, ya hay más de 6.000, probablemente más de 7.000 partícipes y el fondo pues se cerró. Ahora mismo cerró en torno a 100 millones, está en 98 y salvo que bajase el mercado, si por ejemplo alguna vez nos lo habéis preguntado, si sentimos que hubiera muchas oportunidades o el mercado desciende, pues no sé, un 10, 15, 20%, que equivaldría pues al rango donde se cerró o se anunció, pues podría estar bien que los partícipes tuvierais oportunidad de aprovechar oportunidades si sentimos que abundan mucho y pues de esa forma lo comunicaríamos. Pero bueno, de momento está cerrado a nuevos partícipes para preservar un poco la filosofía de Small Caps. True Capital, ya sabéis que arrancó en 2020. 2020 al final fue un año de construcción de cartera. El fondo apenas estuvo invertido 2-3 meses. Perdió un 1%, pero bueno, luego 2021 ya sí que es un año completo, estando invertidos pues prácticamente al 100% y el objetivo, pues, o el resultado superó con creces el objetivo de rentabilidad que tenemos de en torno al 7, 10%, 7% en el punto medio, 10 si va bien. Entonces, bueno, pues es importante recordar, y al igual que en otros fondos. Ya sabéis que nosotros tenemos la filosofía de ir viendo cuánto va valiendo más el fondo. No nos gusta tanto esto de los precios objetivo del fondo y demás. A nosotros nos gusta que en todo momento pues, el fondo se vaya revalorizando pues, a lo mejor un 15% al año. Y sabemos que si vamos encontrando inversiones que van aportando año a año ese valor, pues debería ir reflejándolo el fondo como ha sucedido en True Value, que es el fondo donde más track record tenemos y que os puede servir un poquito más de referencia. Entonces, antes de comisiones, ha tenido una rentabilidad pues más o menos del 16% y neta al partícipe pues es del 13%. Entonces, cuando un fondo como True Capital pues se revaloriza un 27%, las compañías, pues hombre, sí que podemos calcular que a lo mejor el año pasado han aportado un valor del 10% o así, entonces puede que la rentabilidad de los siguientes periodos sea inferior, ¿vale? Pero eso no nos preocupa. Es como lo que sucedió en 2018 con True Value, pues siempre va a haber un año malo, pero yo recuerdo que aproximadamente la mitad de los partícipes salieron del fondo, o un 40%, digamos, en un rango del fondo de 13 a 15 euros. Pensemos que simplemente 3 años después o 2 años y medio después, el fondo volvió a 26 euros. O sea, es doblar desde donde la gente vendió en pánico. Doblar en 3 años es una rentabilidad anual del 22%. Esto es una rentabilidad bastante alta. Entonces, por eso uno tiene que ver estos fondos de True Value o en general cualquier fondo de renta variable en plazos de 3 a 5 años. Damos la bienvenida a muchos inversores que se han incorporado a los fondos en 2020, 2021 y que están entrando ahora en 2022, pero sinceramente mi consejo, y porque aprecio a la gente, o sea, para mí es una responsabilidad que alguien invierta en True Value y de verdad que no os puedo conocer a todos en persona, pero el hecho de que alguien ponga dinero en un fondo que gestionamos ya es un voto de confianza que hace en nosotros y es una cierta medida una forma de agradecimiento, de recompensa al trabajo que hacemos. Entonces, por eso nos gustaría que tuvieses una buena rentabilidad. Entonces, a ver, tenéis que evaluar vuestra inversión en 2000, si estamos en 2022, pues en 2025 o en 2027, en 5 años. Y de esa forma tendréis un buen resultado. Pero si tomáis decisiones por emociones, por impulso, porque estáis perdiendo dinero en ese momento, que es pérdida sobre el papel, como se suele decir, pues el resultado por lo general no va a ser bueno. Nosotros ya tenéis un track record suficientemente largo, de 8 años en el mundo financiero se considera bastante fiable, más los años adicionales de True Value Small Caps, de True Capital y demás. Entonces, y además por eso hacemos estos webinars, para que tengáis confianza de cómo vamos encontrando estas oportunidades de inversión y cómo van generando valor o por qué están baratas o cómo se va creando esa rentabilidad. Entonces, el fondo, el valor intrínseco, probablemente hace esto, o a lo mejor algún año como el COVID hace esto, luego vuelve aquí, si hay mucha volatilidad puede que suba un poquito.
Y luego la cotización del fondo, si fuera una acción que cotiza en bolsa, pues es más volátil porque dependemos de lo que hacen los activos subyacentes que componen el fondo. Por eso puede haber un año, 2, 3 años donde pues haya una divergencia entre la creación de valor del fondo y la cotización del fondo o el valor liquidativo. Y eso es muy importante que lo comprendáis para que tengáis éxito invirtiendo. Al final, esto de los fondos de inversión, la parte buena es que requiere poco trabajo. Uno hace una vez la operación de compra y luego, afortunadamente, sobre todo los primeros inversores que invirtieron en True Value, pues han tenido una buena rentabilidad. Pero la segunda parte del trabajo es estar informado de lo que hace el fondo. Sí que os recomendamos pues, que asistáis a estos webinars, cuando publicamos otro tipo de contenido, por ejemplo, las cartas anuales del fondo de repaso y demás. Y simplemente estar al día de esto y no tomar decisiones pues, basadas en el impulso. También os soléis preguntar qué está sucediendo en los mercados o nos gusta dar un poco de perspectiva para que comprendáis un poquito más. Se suele decir que el mercado, que si está impulsado por la Fed, por no sé, las recompras de acciones, por el QE y demás. Sí que son factores que han ayudado, pero al final lo explicamos muchas veces. Los beneficios empresariales determinan, es la fuerza dominante en la evolución de la bolsa a largo plazo. Aquí está el SP500. El año pasado, fijémonos aquí que el crecimiento de beneficios, obviamente el 2020 había sido muy malo, pues es del 34%. De hecho, el múltiplo de valoración de las compañías se contrajo. Entonces, si sumamos esos dos factores, el resultado es la ganancia del año pasado, del SP500, un 26%. Podemos ver como en 2020, pues obviamente los beneficios se contrajeron, pasaron de 150 a 125, pero ya en 2021 están más altos de lo que estaban en 2019, con lo cual es normal que el índice esté más alto. Y de hecho, estaba en $150 por acción ganando de beneficios todo el SP500 y ahora ya casi se va a aproximar de cara a este año o el siguiente a 2,25, con lo cual es un 50% superior. ¿Qué pasa? Que entramos en la crisis en 2019, el SP estaba en torno a 3.000 puntos, pues tiene toda la lógica del mundo que ahora esté un 50% por encima. Entonces, cuando nosotros invertimos en las compañías a nivel microeconómico, esto es casi a nivel macroeconómico, a nivel microeconómico, que es compañía por compañía, hacemos lo mismo. Tratamos de pensar cuánto van a ganar a 3 o 5 años, no sobrepagamos por esos beneficios actuales o futuros y eventualmente si construimos una cartera bien analizada con esas buenas perspectivas, el valor liquidativo debería converger hacia ese punto, al igual que lo hace el índice, que está compuesto pues, por algunas de las mejores compañías del mundo. Entonces, nos parece un estilo de inversión más predecible, más sólido y que al partícipe le aporta mucha claridad de cómo se va a generar el beneficio. Aquí no especulamos, no estamos jugando a ver si, yo qué sé, va a haber una subida de tipos, o si el bono a 10 años va a cotizar al 4% o al 3%, o si el oro va a subir o va a bajar, o si el petróleo va a estar más alto o más bajo. Son factores que a buenas compañías y demás tampoco le van a afectar. Ni tampoco estamos haciendo trading, de estar especulando todo el día en compra y venta, sino que es algo más de pues, el estilo de inversión que ha hecho Warren Buffett y otros grandes inversores. Es curioso porque nosotros empezamos el proyecto de True Value, comenzó en 2014 y vemos como el SP ganaba $100 y ahora está ganando el doble en unos 7, 8 años. Pues es un rendimiento, un crecimiento anual de beneficios por acción del 10%, más un 2% que se cobra vía dividendo. Entonces, eso sí, el rendimiento que sigue siendo un poco a la media histórica que da la bolsa, que suele ser del 8 al 9%, ¿de acuerdo? Entonces sí que han sido años buenos de bolsa, pero tampoco es como venden los medios que hayan sido espectaculares. Y veníamos de una crisis muy severa. Como veis aquí en el 2009 hubo una recesión, una caída de beneficios empresariales pues bastante importante, del 30%. En el COVID ha sido del 20% más o menos.
¿de acuerdo? Cuando nosotros iniciamos el proyecto de True Value, recuerdo que los índices estaban cotizando a 18 veces beneficios futuros, 17. Ahora estamos en 20. O sea que tampoco ha habido una expansión de múltiplo gigantesca, ni tampoco ha sido derivado por esa impresión de dinero y demás. Puede que haya animado a los inversores, que al final pues se reduzcan los tipos de interés para muchas compañías, el ratio de endeudamiento o compañías que estén muy endeudadas pues sí que se han visto beneficiadas, pero no hasta tal extremo, ¿vale? Luego es muy importante recordar también que va a haber volatilidad y lo estamos viendo en las primeras semanas del año. El año pasado fue muy poco volátil, podéis ver aquí el dato, solo hubo una corrección interanual del 5% y la norma podemos ver que es de en torno al 10-12%, casi todos los años suele haber correcciones interanuales. Entonces es normal que vaya a aparecer volatilidad. No sabemos si va a ser a un año, a 2 o a 3. Y os aseguro que en True Value probablemente en los próximos 3 años puede que haya correcciones del 20%, no me extrañaría, del 15 al 20 al 25. Pero es que han sido los mejores momentos históricamente en True Value. Si es que lo hemos explicado muchas veces, ahora tengo alguna diapositiva. Y en esos momentos es cuando el partícipe pues, se tiene que mantener firme y conocer pues, la filosofía de inversión que tenemos. Y al final, pues todas estas euforias que hemos hablado últimamente en bolsa, pues ya se están empezando a desinflar. Aquí vemos como los grandes ganadores del 2020 han sido los grandes perdedores del 2021 y el inicio del 2021 para muchas de las compañías ha sido complicadísimo. La mayoría de las que están aquí en apenas un mes de bolsa han empezado cayendo un 20%, un 25% y demás. Nosotros tratamos de evitar pues este estilo de inversión. Compañías que son IPOs, que salen a valoraciones estratosféricas, los famosos SPACs que se han puesto de moda, ahora os enseñaré algún gráfico, sectores muy recalentados como el tema de las energías renovables, de los vehículos eléctricos, o sea, empresas relacionadas con el blockchain, pues en eso había una euforia increíble. Pues la forma de proteger capital y generar rentabilidad es mantenernos al margen. En una fase incipiente inicial podríamos decir, si estamos detectando que se está formando una burbuja, vamos a invertir en ello, pues tampoco nos parecería responsable hacer eso porque no es la filosofía del fondo. Pero desde luego que en las últimas fases, cuando está mayor nivel de euforia, pues tiene mucho peligro. Esta es una lista que me pareció interesante, que la encontré en redes sociales, de SPACs. Es muy larga, abarca 150 SPACs que se habían emitido en el año 2020 y 2021 y cuáles habían sido los rendimientos. Esta lista es desoladora, o sea, son caídas desde máximos, caídas del 84%, del 60%. La empresa que menos ha caído en esta lista, y estoy hablando de 150 compañías nuevas en Estados Unidos, son caídas del 50%, cosas así. ¿Veis aquí muchos nombres? Yo la verdad que si me preguntáis no tengo ni idea de lo que hacen. O sea, porque son compañías, todo SPACs súper nuevos que salían al calor de la demanda de los inversores que tenían mucha euforia por invertir. Entonces, esto es como si alguien a ti te pica la espalda y alguien te dice, yo te voy a rascar la espalda por 1.000 euros y tú estás contento de pagar 1.000 euros. Pues esto es lo que estaba pasando en los SPACs. Había gente dispuesta a especular y gente que quería alimentar esa necesidad de especular en un montón de sectores de moda a cambio de hacer unos beneficios empresariales o de promoción de estos SPACs tremendos, donde había una serie de incentivos para su promoción al pequeño inversor tremenda. Entonces, creo que es bueno que se conozca y que toméis decisiones informadas antes de participar pues, de toda esta locura. Este otro gráfico también es bastante interesante. Es la rentabilidad real del SP500 restándole la rentabilidad del bono a 10 años, pero el que está protegido por la inflación, los famosos TIPS. Entonces, podemos ver que es un entorno donde hay que ser cauteloso a la hora de invertir, porque estamos en niveles similares a los de la burbuja del año 2000, de la .com, el año 97 también estaban un poquito caras las acciones. Obviamente no es un entorno como el 2020, donde había bastante spread entre la rentabilidad de las acciones y de los bonos protegidos contra la inflación.
Nosotros, la buena noticia es que en el segmento en el que estamos seguimos viendo valoraciones muy atractivas. Ahora os enseñaremos algunas de las acciones que tenemos especialmente en el nuevo fondo. Pero este gráfico podéis ver la valoración, los P ratios de los 3 segmentos del SP 500. Está el SP 400, que es el de las 400 compañías medianas. Luego está el SP 600, que son de compañías pequeñas. O sea, primero están las primeras 900 más grandes de Estados Unidos y luego ya las siguientes 600, pues es lo que mide este ratio. Entonces podemos ver que está aquí las small caps cotizando a 14 veces, cuando la media histórica de la bolsa es 16 veces. Entonces podemos concluir que están por debajo. De hecho, el comportamiento del Russell 2000, que también puede ser otro índice que solemos mirar bastante referencia, y que cuando yo, al menos es mi recomendación, aunque por folleto no tenemos un índice de referencia, en True Value principalmente, sí que puede parecerse más. Y de hecho, índices como el SP 400 o el 600 históricamente han tenido mejor rentabilidad que el SP 500. Al menos la última vez que lo comprobé, en los últimos 20 o 25 años habían ido mejor. Con lo cual pensamos que si batimos a esos índices, pues significará que el rendimiento ha sido bueno. Y desde el lanzamiento de True Value, pues lo hemos batido especialmente a los fondos, pues a los índices, perdón, de pequeñas o de medianas compañías. Entonces podemos ver la divergencia, como las grandes empresas están bastante más caras, están a una media de PER 21 y las pequeñas o medianas están a 16 o 14. En True Value Compounder ya sabéis que tenemos más enfoque en empresas medianas, también hay alguna grande y también alguna pequeña, pero el enfoque es ese. Y en True Value y True Value Small Caps sí que tiene un poquito más de, sobre todo True Value Small Caps, a compañías pequeñas. Y True Value, pues ya sabéis que es un mix. Hay bastantes medianas, hay algunas grandes y también pequeñas, pero estamos bastante más sesgados hacia medianas y pequeñas. De hecho, podemos ver que la valoración de empresas pequeñas es, desde que iniciamos True Value, podéis ver aquí el gráfico, sería aquí 2014. Fijaros que cuando iniciamos el proyecto de True Value, las empresas pequeñas estaban más caras, estaban en 19 veces. Entonces, y aún así, en este entorno donde incluso se ha comprimido el múltiplo, hemos conseguido generar ese rendimiento del 160% acumulado. Y tiene lógica que las small caps coticen más caras. Y de hecho, en 2014 cotizaban más caras que las empresas grandes. Podéis ver que las empresas grandes estaban aquí, era al revés, estaban en 15 veces. Había sido un año bueno, 2012 y 2013 habían sido muy buenos para empresas pequeñas. Yo en esa época personalmente era inversor privado y sí que me beneficié de ello, pero luego True Value pues empezó después. Ahora ha sido al revés porque los mercados son así. Entonces, siempre hay que ser un poco contraria a lo que siempre decimos, pero tampoco ir en contra de todo. Han sido años buenos para compañías grandes y ahora han sido años más modestos para compañías pequeñas o medianas. Pues pensamos que tiene todavía incluso más atractivo este estilo de inversión que hacemos en la actualidad para los próximos años. Este gráfico viene a representar lo mismo. Es la relación de la valoración del SP 600 de las pequeñas compañías, que es el rango ideal en el que nosotros nos movemos. Estos son empresas más o menos de 1.000, 2.000, 3.000, algunas menos de 1.000 millones, pero más o menos en ese rango respecto al SP 500. Podemos ver que ese spread de valoración está casi a niveles del año 2000, que fue otra era dorada pues, para invertir en small caps. Vemos que cuando lanzamos True Value Small Caps, además era un proyecto que nos hacía bastante ilusión en ese momento, también era otro momento bastante interesante. Luego se recuperaron las valoraciones, pero en los últimos meses las empresas grandes lo han seguido haciendo bien, las small caps no tanto, ¿vale? Entonces, esto lo enseñamos también, que queremos que quede claro, a modo informativo. Nosotros no creemos en esta clase de narrativas de el fondo lo ha hecho bien porque el value lo ha hecho bien o porque el growth lo ha hecho bien, o el fondo lo ha hecho bien porque ahora los inversores han invertido en bolsa en vez de en bonos. No. O sea, el tipo de inversiones que buscamos para los fondos, pensamos que lo tienen que hacer bien en muchos entornos económicos. Hombre, si hay una crisis muy grave, pues van a sufrir, pero que no es excusa. Lo enseñamos a modo informativo para que el partícipe comprenda y tenga más
herramientas a la hora de tomar sus decisiones o que comprendan cómo funcionan los mercados y por qué nos fijamos en ciertas compañías, en ciertos momentos, ¿vale? Aquí podemos ver cómo las empresas pequeñas, lo que decíamos en 2014, pues estaban a un nivel más caro y aún así el rendimiento ha sido bueno. Ha habido otros periodos que ha sido al revés, pero no queremos caer en esto que se escucha habitualmente, de, vaya, el fondo cuando el value lo haga bien, lo va a empezar a hacer espectacularmente bien respecto al SP 500 y tal. No, porque no somos inversores macro. Eso sería si estuviéramos comprando, pues, ETFs de value y el SP 500 está ahí, pues sí, pero nosotros estamos seleccionando inversiones individuales que pensamos que tienen una serie de características deseables para nosotros como inversores, porque somos los primeros que estamos invertidos en los fondos, y también para los partícipes que han decidido sumarse al proyecto. Entonces, esta es la gráfica que ya hemos mostrado alguna vez y que es interesante y que lo hemos explicado muchísimas veces. En True Value, cada vez que ha habido correcciones, el fondo ha procedido, una vez que se ha recuperado, a alcanzar niveles superiores. Ya sabéis que esto tiene riesgo de mercado, volatilidad y demás. Pero la primera corrección grande que hubo fue en 2014, con el ébola, la caída del petróleo y tal. 9 meses después, el fondo había subido un 25%. En el 2015, más o menos, el fondo corrigió un 14-15%, desde verano del 2015 a principios del 2016. En los siguientes 24 meses no paró de subir y, de hecho, desde mínimos pues subió un 60% y alcanzó nuevos máximos. Pero ¿qué pasa? Como la bolsa no es lineal, pues siempre va a haber volatilidad. Da igual, muchas veces el mercado va a tomar excusas. Ahora es que si la inflación es un poco más alta, que si la rentabilidad del bono ha subido, en 2014 era el ébola, en 2020 era el COVID y, hombre, es real, pues, sí que fue algo que redujo los beneficios empresariales. Otras crisis no tanto, no les han afectado tanto a las compañías. En 2018 fue, por ejemplo, la subida de tipos de interés, pues hubo un día que el mercado pues, tenía que corregir y tomó esa excusa y empezó a bajar porque la Fed subió los tipos de interés un 0,25 y a partir de ese día no paró de bajar. Entonces, pensamos que tipos de interés muy altos son peligrosos, pero estaríamos hablando de más del 4 o el 5% con el nivel de deuda actual que hay en el sistema. Pero vamos, que hoy ya nadie os habla de la caída del 2018, en el futuro será por otra razón, pero luego los siguientes 12 meses el fondo prácticamente recuperó toda esa caída que había tenido. Al poco tiempo vino de nuevo la crisis del 2020, una caída más o menos del 40-45% y en los siguientes 16 meses, pues el fondo recuperó un 160%, porque cuanto más pronunciada es la caída, y eso creo que es algo interesante de cara al futuro, más oportunidades va a dar porque la volatilidad es mayor y es cuanto más caos hay en el mercado, a los inversores que hacemos stock picking o que seleccionamos acciones es cuanto más se pueden encontrar buenas oportunidades. Entonces, lo que ocurrió en marzo del 2020 o abril del 2020, ojalá se vuelva a repetir. Y si hubiera una de esas cada 2 años, estaríamos contentísimos. Sé que para el partícipe es más duro, porque es más volatilidad, un poquito más de estrés. Por eso tratamos de reunirnos en estos eventos cada 3 meses. Y si algún día pasa el bicho y podemos hacer algo en presencial, pues ya con el tamaño que tenemos, pues podría ser interesante y que nos conozcamos en persona. Pero de momento nos gusta hacerlo pues de forma trimestral y que vayáis teniendo esa información de primera mano. Pero lo que queremos remarcar con esto es que es muy importante. Y estamos viendo que pues, hay entradas de capital importantes y está bien. Los fondos pensamos que tienen unas buenas perspectivas a 3 o 5 años, a pesar de que han subido desde mínimos y que el valor intrínseco, la tasa de rentabilidad que esperamos, pues es elevada. Pero uno, antes de invertir en los fondos, tiene que comprender esto. Y preferimos avisarlo ahora, que ha subido mucho los fondos, que todo el mundo está invirtiendo, que hay un síntoma pues, como de alegría de cara a invertir en renta variable. O hay mucha gente que lleva poco tiempo invirtiendo y que se ha unido ahora a los fondos. Entonces, si uno comprende esto, os lo grabáis a fuego, tomáis buenas decisiones,
la experiencia en True Value va a ser buena. Yo os digo información de insider porque conozco la cartera, la estamos construyendo. Bueno, ahora ya también se ha incorporado Jesús y demás, pero yo al menos, que soy la persona que estoy aquí ahora, os digo que conozco la cartera de primera mano y esto es como cuando las compañías te dan información insider que te dicen, no, pues las ventas de tal trimestre van a ser tanto y a ti te gustaría saberlo para adelantarte a eso. Bueno, pues aquí tienes información de insider. Yo os digo que conozco la cartera, sabemos cómo está compuesta, que son compañías con una serie de características pues, muy resistentes, predecibles a las crisis, lo que hemos comentado muchas veces, de baja deuda, y que luego además, si hay volatilidad, pues la sabremos aprovechar porque ya tenemos mucha experiencia y sobre todo tenéis ese aval de confianza de los resultados que hemos generado cuando ha habido estos episodios de volatilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en la cartera de Truvalio ahora hablaremos un poco más en detalle. Seguimos muy concentrados, casi lo máximo que nos permite el regulador. Nos gustaría incluso poder estar más, pero desde la crisis del 2020, con las ideas que podemos aprovechar, pues ha habido ese proceso de concentración. Ahora estamos invertidos casi, o la idea es estar en torno al 90%. Hemos encontrado ya, como os he dicho antes, algunas situaciones especiales interesantes, algunas compañías nuevas. Entonces iremos hablando en futuros eventos, iremos dando un poquito más de detalles. En Truvalio Small Caps, es lo que os hemos comentado antes, estamos invertidos ahora ya casi al 93-94% desde cierre de trimestre. Hemos aumentado bastante en Enhouse. Era una compañía que había subido, nos habíamos beneficiado, habíamos reducido porque el valor intrínseco era menor, pero por un poquito de volatilidad, la gente lo mete dentro del saco de compañías tecnológicas y ya sabéis que esa parte del sector es lo que más ha bajado desde el inicio de año, a pesar de que es una compañía que se podría considerar value por los ratios de valoración que tiene, por las características del negocio. O sea, esto no es un IPO, no es, yo qué sé, Uber, ¿vale? No tiene ese perfil de inversión, pero aún así, pues lo hemos explicado muchas veces. A corto y medio plazo, cuando hay movimientos muy importantes en sectores, como ha sucedido ahora, pues el mercado mete todo en lo mismo y eso es bueno porque nos da oportunidades de comprar acciones más baratas. Hemos iniciado posiciones en Turning Point Brands, ¿vale? Hemos ido añadiendo en Caixa a medida que ha ido bajando y en Dole Foods. De hecho, están ahora entre las principales posiciones. Dentro de las principales compañías a las que hemos reducido, destaca IDT. Ya sabéis que nos aportó muchísima rentabilidad. El fondo inició su posición a $11. Hablamos bastante en detalle de la compañía y llegó a cotizar a cerca de $60. Entonces, en el rango más o menos de 45 a 55, el fondo estuvo vendiendo la mayor parte de la posición, ¿vale? Era una compañía que está muy barata a 11, que subió bastante, nos aportó bastante rentabilidad, pero que gran parte de los negocios que hay dentro del holding, porque hay que aplicar una evaluación de suma de las partes, que se llama el SOTP, gran parte de los negocios que tiene están relacionados con estos sectores tecnológicos que se valoran en función de ventas y demás. Entonces, para que por encima de $60 aquello tuviera un valor intrínseco elevado, había que forzar bastante los números o las valoraciones. Y ojo, no significa que vaya a ir mal, no tenemos la bolita mágica, pero nos cuesta ver la generación de valor o cómo el valor intrínseco va a ser con un alto grado de confianza superior al valor al que cotizaba. Por eso pensamos que lo sensato es reducir e incorporar pues, en estas otras nuevas ideas que estamos encontrando. O pensamos que, por ejemplo, si reducimos en IDT y compramos en Enhouse, probablemente a lo mejor el próximo 2-3 años, pues el resultado puede ser mejor, ¿vale? Entonces, por eso hacemos esos rebalanceos de cartera. En True Capital no ha habido muchas novedades, sí que ha habido nuevos partícipes que se han incorporado, por eso el nivel de inversión ha bajado. Ya sabéis que es un fondo que trata de mantener los costes al mínimo en cartera. Creo que en el año 2021 habremos enviado 3 o 4 boletas de órdenes, ¿vale? Para mantenerlo al mínimo. La rotación de cartera es mínima, si veis el folleto, muy baja. Solemos tener 40 compañías,
no ha habido principales cambios en cartera. Ya os comentamos que el anterior trimestre la única que habíamos vendido era el banco ING porque se ha revalorizado mucho y no le veíamos mucho valor intrínseco de cara al futuro o mucho aumento de valor. Y el resto sigue igual, ¿vale? Ha tenido un buen resultado este último año y tenéis aquí las principales posiciones que ya hemos hablado alguna vez. No ha habido mucha variación porque al final esto lo que explicamos es un producto alternativo para los inversores que les gusta la inversión indexada, pero quieren un poquito más concentrado, es decir, a los índices hay, no sé, en un índice puede haber 500 compañías. Pues decimos, oye, ¿por qué no nos quedamos con el 10 o el 8% mejor, con 50 o 40 compañías? Y que además esas compañías haya un gestor o unos gestores que vigilen la valoración que sea razonable en todo momento, porque los índices se pueden ir a valoraciones muy altas, entonces tú estarías invirtiendo, estás indexado pues, a valoraciones altísimas. Si hacemos ese proceso, pero manteniendo la filosofía de la inversión indexada, que es baja rotación, tener inversiones a muy largo plazo, que sean las mejores compañías, porque normalmente los índices van expulsando a las malas compañías y se van quedando las buenas, por eso el SP500 va bien y demás. Entonces, es el mix de tratar de unir lo mejor de los dos mundos, unido pues a unas comisiones de gestión bajas, por debajo del 1%, para que sea más o menos comparable a lo que es la inversión indexada, ¿vale? Y si hablamos de las principales compañías, aquí es importante remarcar lo que siempre os ponemos, los disclaimers o la responsabilidad y el aviso legal de que cuando hablamos de valores intrínsecos, tasas de rentabilidad, es de acuerdo a nuestras previsiones internas. Entonces, eso nosotros lo vemos como una referencia de decir, oye, está a 10 euros la cotización, pensamos que si la acción estimamos su valor intrínseco en 30, pues hombre, tenemos bastante margen de seguridad de que eso pues es como un imán. Tenéis que ver cuando hablamos de valor intrínseco, precios y demás, como un imán que tira del valor de las compañías. Cuanto mayor sea ese diferencial, más fuerza tiene el imán. Si tú compras algo que está a 10 y vale 12, pues no hay mucha fuerza. Pero si compras algo que está a 10 y piensas que vale 30, pues hay bastante fuerza de que eso suceda. Pero a nivel individual puede haber mucha variabilidad entre lo que estimemos. El estilo de inversión que se hace en un fondo, cuando un fondo ya compra 15, 20, 30 compañías, es un estilo de inversión más estadístico, donde juntamos una cartera donde todas las posiciones apuntan en esa dirección, con lo cual el fondo se dirige en esa dirección. Pero siempre va a haber algunas que vayan mejor, otras peor. Es como lo que explicábamos alguna vez. Nagarro, el año pasado subió más de un 100%. Pues no es la rentabilidad que esperábamos. Esperábamos a lo mejor ganar eso a 3 años. Y en MTI esperábamos que valiese un 70, un 80% más y apenas subió. Pero el equipo empuja en la misma dirección y este año será al revés. O bueno, puede que Nagarro se vuelva a doblar y MTI siga parada. O que GoEasy, por ejemplo, el año pasado lo hizo muy bien GoEasy y GDI no hizo tanto. Pues a lo mejor este es el año de GDI, GoEasy está más lateral, pero da igual, porque nosotros en todo momento buscamos que la cartera apunte a esos objetivos de tasas internas de retorno o de generación de valor, ¿de acuerdo? Entonces, al final, pues eso, invertir en bolsa o en acciones, pues tiene los riesgos habituales de mercado, volatilidad, de la propia ejecución de la compañía y de pues la rentabilidad también nos ponemos aquí. Puede que dependa de cómo evolucione el mercado y de cuánto tiempo se mantenga la inversión en esos productos. En primer lugar, ya sabéis que Nagarro, sobre todo en True Value y True Value Small Caps, sigue siendo las principales posiciones. Ha bajado un poquito en bolsa, llegó a tocar 210, bajó a 160 y hemos aprovechado para añadir algunas acciones dentro de lo que podemos o lo que nos permite por los niveles de concentración. Y aparte de que los resultados del tercer trimestre fueron muy buenos, volvieron a subir el guidance de resultados para el 2021 y eso es síntoma de buenas compañías que prometen menos de lo que acaban entregando. A principios de este año han dado el guidance, como es habitual para el 2022, y era mucho mejor de lo que nosotros estimábamos. Nosotros estimábamos unos 650 millones y han dado un guidance de 700, ¿vale?
con los mismos niveles de rentabilidad, con lo cual no están sacrificando rentabilidad para crecer. Esto es un nivel de crecimiento orgánico pues del 26 al 27% probablemente, o sea, es elevadísimo. Incluso mejor que el guidance que han dado algunas empresas comparables y pensamos que Nagarro, porque es un método de valorar acciones comúnmente utilizado, es compararlo con otras compañías y es una valoración pues casi de la mitad. Si lo miramos tanto por múltiplos sobre ventas o EV/EBITDA. De este año, Nagarro estará 20 veces EV/EBITDA, pero es empresas históricas muy buenas de este sector, como EPAM, han cotizado a esa valoración. Incluso ahora EPAM, por ejemplo, está casi a 40 veces. EV/EBITDA con un tamaño mayor, con lo cual significa pues menos potencial de crecimiento. Así que por eso pues estamos muy contentos pues de tener la inversión, pues nosotros lo vemos a 5 o 10 años vista. Mucho tendría que cambiar para que redujéramos nuestra inversión en Nagarro o que subiera muchísimo de precio a corto y medio plazo, no sé, si mañana pues está en 160 y se va a 500 euros, pues a lo mejor es bueno reducir algo, ¿de acuerdo? Pero lo vemos como una inversión a muy largo plazo, a 5 o 10 años, porque vemos que tiene unas perspectivas muy buenas del sector y estimamos una generación de valor del 20 al 25% anual. Entonces, este es un estilo de inversión que ha hecho famoso a Warren Buffett, a Charlie Munger y demás, donde una vez que conocemos también el sector, cómo funciona y por qué pensamos que va a ir bien, a nosotros nos daría igual como inversión Nagarro que estuviese a 20 veces EBITDA que 15, que 25. Es irrelevante en esta clase de inversiones, porque tenemos una perspectiva muy larga a largo plazo. Si ahora Nagarro está haciendo 100 millones de EBITDA para este año, si crece al 20 o al 25, significa que en 7 años a lo mejor está haciendo pues 300 millones de EBITDA, con lo cual al mismo múltiplo de valoración pues es 3, 4, 5, 6 veces más de valoración. Por eso nos atrae mucho este estilo de inversión, ¿de acuerdo? Además, tiene baja deuda, los insiders están muy alineados, nos gusta mucho todo lo que estamos viendo de la directiva, de cómo gestiona la empresa, de toda la cultura que han generado y de que al final son servicios que se van a seguir necesitando. Humanis, otra inversión histórica, los resultados del Q3 también fueron muy buenos. Van a tener ya márgenes incluso más altos de lo que tenían en 2019. Han dado un guidance pues, de unos 250 millones. Han seguido haciendo adquisiciones. Eso nos gusta mucho, porque ellos se ciñen en su círculo de competencia y van haciendo adquisiciones pues, de empresas que facturan entre 5 a 20 millones de facturación, que siguen estando muy baratas. Y a nada que va creciendo orgánico, pues un 3, 4, 5% más estas adquisiciones que suman un 10% de media al año de crecimiento, pues tenemos ese crecimiento del 15% que se ajusta bastante bien a los modelos que tenemos. Entonces, para este año estimamos unos beneficios, los analistas también, más o menos de free cash flow de 1,10 o 1,20. Cotiza a 13, pues es una valoración que nos parece interesante porque es 11, 12 veces beneficios y los comparables están de media a 20 veces free cash flow, 11 veces EV/EBITDA. Con lo cual, pues, nuestra estimación de valor intrínseco, pues, hay bastante margen de seguridad. Si está a 13 y algo, pues es 24 y a más plazo, a 3, 5 años, pues de niveles de 30, 40, 50 euros, ¿vale? Si siguen cumpliendo este plan. De todas maneras, lo vamos monitorizando y demás, pero estamos muy contentos con la ejecución de la compañía. Entonces, esto es la clásica inversión a nivel micro que solemos hablar muchas veces, de una compañía que lo que hace no es cíclico, que además sabemos que la tecnología va a estar demandada los próximos 5 o 10 años, que hay una directiva que está alineada, que tiene acciones, que además están siguiendo una estrategia que es fácil de ejecutar, que es hacer A, B y C, que es crecer un poquito orgánico, hacer adquisiciones y con el dinero que generan todos los años, pues invertirlo sabiamente. Dan un dividendo, si no hacen adquisiciones, pues recompran acciones. De hecho, en diciembre, hace un mes, anunciaron un nuevo plan de recompra de acciones, hasta el 10% de las acciones con precio límite de 25 euros. Entonces, eso da una idea de que probablemente los insiders o la compañía pues ven baratas las acciones por debajo de ese nivel de 25 euros.
Luego está GDI. Estamos muy contentos también con los resultados que publicó en el Q3. Se ajusta más o menos a nuestro modelo. Hubo ahí, la gente no sé cómo a lo mejor se lo tomó mal, bajó al nivel de $45, 47. El fondo estuvo aprovechando para comprar muchísimas acciones. De hecho, creo que ahora mismo en True Value, con la cartera de ayer, que me la han pasado hace poco, es la principal posición. Y además han hecho una adquisición en enero del 2020 que está muy bien. Es, de nuevo, el mismo libro o la misma metodología que Humanis, otras compañías que nos han dado mucha rentabilidad históricamente. Va creciendo orgánicamente, negocios muy predecibles. La gente decía, bueno, pues que si la pandemia, que si les había ayudado, que si no. Sí que es verdad que los márgenes son un poco más altos, pero nosotros cuando modelamos las compañías lo hacemos sin tener en cuenta ese beneficio adicional que pudieran haber tenido por la crisis, por los servicios adicionales de limpieza. Y esta nueva adquisición ya les aporta un 15% de crecimiento para este año, más algo que tengan orgánico, el clásico 5% que suele hacer GDI, pues ya va incrementando su valor un 20%. El año pasado lo mismo, hizo una adquisición, más lo que creció orgánico a lo mejor fue un 13-14%, calculamos. Pues hombre, si todos los años va haciendo esto, al final es ese imán que decíamos que va tirando del valor intrínseco de las compañías y si está 3 años lateral en bolsa GDI, pues estaremos perfectamente contentos en True Value y seguiremos acumulando. Y a lo mejor al cuarto año pues se triplica o se dobla y pensamos que hay un riesgo de pérdida pues bajo. Aún así es renta variable, ¿vale? Tenemos que siempre puede haber cisnes negros, puede haber cosas, pero también es otra empresa muy interesante, de baja deuda, la directiva está súper alineada, tienen un track record que nos da confianza en que la estrategia funciona y encima están replicando lo que les ha dado éxito en el pasado, en un mercado que es gigantesco, donde literalmente GDI tiene décadas para seguir creciendo a estos niveles. O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos probablemente tiene entre el 1 o el 2% de cuota de mercado y aún así está creciendo un 15 o un 20% anual. En Canadá es la compañía líder y es lo que ha hecho crecer mucho a la empresa, pero apenas se calcula que tiene un 4% de cuota de mercado. Y aún así, el mercado a su vez crece, o sea, va tirando. Entonces, es un negocio fácil de entender, o sea, es pues la clásica inversión que nos ha hecho ganar en el pasado pues mucho dinero en True y con la cual estamos perfectamente contentos. Muchas veces los partícipes nos preguntan, y de hecho tengo aquí por el chat de preguntas, de, oye, ¿y qué pasa que no sube y cómo, o que las principales posiciones del fondo veo que y es lógico que os interesen mucho porque determinan lógicamente la dirección del fondo. No tenéis que verlo a nivel individual, como os decía antes, sino a nivel de cartera. Y tenéis que estar enfocados, o sea, a lo mejor yo entendería la pregunta de decir, oye, Alejandro, ¿qué está pasando? Que a lo mejor GDI no crece este año, no ha hecho adquisiciones. Pues eso sí que podría preocuparnos. Pero nosotros no comentamos tanto del precio de cotización, sino del negocio. Nosotros somos analistas de negocios. Entonces, eso es lo que nos preocuparía, ¿vale? MTI también perfecta ejecución este año, ya tiene márgenes de beneficio también más altos que en 2019. Y es curioso porque sector restauración, aproximadamente un 10% de los restantes de MTI todavía siguen cerrados y todavía hay restricciones. Ya se está recuperando en Canadá, que es el 40% de la facturación, y eso pensamos que va a ayudar todavía más a los resultados, con lo cual la empresa puede estar haciendo pues, unos 200 millones de EBITDA, que es mucho mejor de las previsiones que teníamos iniciales. Cotiza solo 10 veces free cash flow. Con el free cash flow que va a generar este año y el que viene, prácticamente se puede quitar toda la deuda. Entonces, un negocio así y que además le beneficiaría si ocurre la inflación, que es resistente a las crisis, que tiene crecimiento, que tiene una directiva alineada y que de nuevo está haciendo lo mismo que en otras compañías. Tienes un track record muy bueno en los últimos años y simplemente están dedicando a mantenerse dentro de eso que les ha funcionado, pues intentar replicarlo los próximos 10 años. Operan en un mercado gigantesco, tienen muchas posibilidades de crecer, siguen haciendo adquisiciones. Y la empresa ha dicho que si no hacen adquisiciones, pues recomprarán acciones, pero si recompran acciones a 10 veces beneficios y ya han estado haciendo algunas, pues aportará valor. Entonces, por eso sigue siendo top holding en True Value. Y si baja más, pues compraremos más y si no, pues esperaremos a que empiece a reconocerse el valor
¿vale? Entonces, a corto y medio plazo es una acción que cotiza pues, en función de lo que sale de las variantes o del Omicron o de todas estas noticias. O sea, es que no falla. Cuando salen noticias de han repuntado los casos, MTI baja, porque es como los restaurantes o si veis empresas de hoteles también pasa lo mismo. Entonces, pues eso es bueno para nosotros porque nos permite incrementar nuestra posición en una compañía que no le pasa nada, que los comparables cotizan al doble de valoración o al triple. Hay muchas compañías de franquicias de comida rápida que están a 25 o 30 veces. Sí que es cierto que las marcas que tienen son más valiosas, pero crecen mucho menos que MTI. Entonces, sí, la marca es menos valiosa, pero creces más, generas más valor. Yo sigo prefiriendo la empresa que genera más valor o que va a tener mayor crecimiento, ¿vale? Sí que es cierto que el crecimiento orgánico es menor, pero el crecimiento es crecimiento, da igual cómo se genere. Lo importante es que sea un crecimiento rentable y MTI lo ha demostrado con los años, ¿vale? Entonces, por ese motivo también nos gusta mucho para para que esté en True Value. GoEasy, más de lo mismo, los resultados que ha publicado los últimos. Veremos ahora cuando publique a final de febrero o marzo qué tal son, pero siguen siendo muy positivos. Ahora está cotizando a 160 más o menos. En 2022 ganará 18 o 20 dólares, con lo cual está más o menos 8 veces beneficios de aquí a 2 años. Perdón, aquí hay una errata, no es 2022, es 2023. En 2022 podría ser en torno a 13, 14 dólares. ¿Vale? Entonces, la compañía también la ejecución es perfecta. Con el dinero que ganan lo utilizan sabiamente. Que haya adquisiciones para hacer baratas y buenas, pues lo hacen. Que no, recompran acciones. Y si no, también dan dividendos. Entonces, recientemente incrementaron el dividendo. Una empresa normalmente no incrementa el dividendo si no está, es porque hay unas buenas perspectivas de cara a futuro. Los nuevos sectores a los que se está metiendo son muy interesantes. Especialmente nos hace mucha ilusión que está introduciéndose en el sector de los préstamos para automóviles, que es súper lucrativo, lo conocemos, es muy rentable y hay unas sinergias tremendas, porque Goisy tiene de las mayores bases de datos de clientes subprime de Canadá y ya tiene el contacto, los datos y le puede decir, oye, pues mire, a usted cuando se va a comprar un coche lo puede hacer a través de nosotros y lo financiamos y demás. Y es un sector súper interesante, muy grande en Canadá y que para el tamaño de la compañía le puede aportar bastante. Entonces, creemos que eso puede proporcionar una pata de crecimiento bastante importante para los próximos años. Entonces, de nuevo, es otra compañía que va aumentando su valor año a año al 25%. Y claro, esto a 5 años pues es mucho dinero. ¿Dónde está el problema? Que hay muchas compañías, y os podemos dar una lista muy larga, que están incrementando su valor al 25% año a año. El problema es que a lo mejor el mercado te pide 50 veces beneficios. Pues hombre, se nos hace un poco complicado poseer un activo que aun siendo muy bueno, a ese nivel tan exigente. Pero cuando GoEasy nos la ofrecen pues, a 13 veces beneficios o de beneficios futuros a 8 veces, con esas características de creación de valor, pues nos parece interesante que esté en los fondos, ¿vale? Entonces, tenemos que estar enfocados en esto y por eso lo explicamos también al partícipe. Ir viendo trimestre a trimestre o año a año que GoEasy pues, va ganando un 10, un 15, un 20% más, irá variando año a año, pero que vaya cumpliendo eso y que no hagan cosas raras, que no se salgan de la estrategia que les ha funcionado o que si se salen un poco sea por algo que tiene mucho sentido, como el negocio nuevo de préstamos de automóviles, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos un poco el repaso habitual que solemos hacer de True Value de las principales posiciones, pues vemos que a lo mejor la compañía a una valoración más exigente es Nagarro, pero claro, es la que más va a crecer, la que durante más años va a estar creciendo y la que más se ha revalorizado. Ahora, como ha bajado un poco en bolsa, a lo mejor es un poquito menos, es 28 veces, una cosa así, pero bueno, que es para nosotros es irrelevante dentro de ese rango. Otra cosa fuera que nos pidieran 60 veces EBITDA o 100 veces beneficios o 80, 70. Hombre, hay que pensárselo a esos niveles porque hay riesgo. No significa que vaya a ir mal, pero hay riesgo. MTI ya hemos hablado. Premium Brands, otra inversión histórica, no ha cambiado mucho.
es otra apisonadora de crecimiento, estas que llamamos. Año a año va aumentando su valor, un 15, un 20, un 10, más o menos en ese rango, sin dar sorpresas. Un negocio muy de alimentación, de productos orgánicos, más sanos y demás. Entonces, todo en orden ahí. Kexen, pues bajó bastante con el tema de la crisis en el turismo, en los hoteles, ya se está empezando un poco a recuperar, los hoteles que tiene ya están abiertos. Ha pasado la crisis sin mayor problema, porque tiene una posición de caja bastante importante, está muy, muy barata. De hecho, probablemente es la compañía más barata del fondo, solo que no tiene ese perfil de crecimiento. Pero nos parece interesante. Son activos que también, si viene la tan anticipada inflación, pues lo deberían hacer bastante bien. Y en un entorno de estrés que va a haber posterior en el sector hotelero, pues pueden hacer buenas adquisiciones para crecer. Berry Global, también desde que la incorporamos, ha ido dando sus pequeños rendimientos. No tiene un perfil de crecimiento tan alto, pero está muy barata para la calidad del negocio. Google o las famosas FANG, pues han sido una de las damnificadas de la corrección que ha habido en los últimos semanas o meses, porque lo mete dentro del saco de empresas tecnológicas, como si fueran otras de ese estilo, y al final, pues la gente cuando saca el dinero lo saca de todo. Vemos que de este año, ajustando por la caja que tiene, quitándole un poquito las pérdidas, bueno, sin quitarle esas pérdidas ya está barata, está a 22 veces, y quitándole las pérdidas de negocios alternativos y demás, se puede argumentar que incluso está unas 16 veces beneficios y demás. Para un negocio que es líder mundial, que Charlie Munger o Warren Buffett han dicho que es de los que mayor ventaja competitiva tienen, y que va a seguir creciendo en los próximos años, pues probablemente a más de un 10 o un 15%, seguramente. Entonces, que podamos poseer ese negocio nos parece interesante. Siempre hay algo alrededor de lo que hay que quejarse, de las prácticas monopolio, que se te pone una multa en Europa, que si han subido mucho, que si la bolsa americana está soportada por las FANG y que la gente le crea la sensación de que va a caer. A nosotros nos parece que es una inversión que tiene sentido en función de lo que hemos estudiado, hemos explicado muchas veces, Google, y por eso la tenemos en los fondos. Humanis, también ya hemos hablado. SBB, también hablamos. De hecho, nos invitaron a explicar un poco la filosofía de inversión de True Value, los fondos, en un evento que organizó un broker, XTB, y ahí explicamos en detalle. Cualquiera puede ir en redes sociales y buscarlo. El evento, junto a otras grandes gestoras, estuvo Mafre, estuvo Cobas, y cada uno pues explicaba una idea o la filosofía de inversión. Y nos parece un rate muy interesante del sector nórdico, que es una región bastante estable para invertir en activos inmobiliarios. A una valoración, o sea, este año ha dicho que va a ganar 14 coronas y cotiza solo a 59, lo cual serían 4 veces beneficios de este año. Lo que pasa es que por el modelo de negocio, es un modelo de negocio estable, pero que habría que evaluarlo más por cómo va aumentando el valor en libros. Y el valor en libros este año ha aumentado bastante, casi un 30%. Entonces, que podamos poseer ese negocio tan bueno a apenas una vez y media valor en libros, con ROEs del 20 o casi el 30, nos parece muy interesante. Y es una empresa menos conocida, de los países nórdicos, y nos parece una buena inversión. S&U también hemos hablado, empresa mítica. Barata también, GDI, ya hemos hablado antes, Facebook lo mismo, se mete en el mismo saco que las famosas Google. Itelink también, estamos bastante contentos. La ejecución sigue siendo muy buena, tiene un crecimiento orgánico muy alto, de los más altos de su sector, tiene caja neta. Este año orgánicamente probablemente crezca un 10%, puede que haga una adquisición. Puede ser objetivo de OPA, no lo sabemos, pero por el tamaño que tiene, por cómo las familias ya no están en la gestión y pueden estar interesados en monetizar su parte, pero si no, pues la empresa seguirá generando valor. Además, el CEO que han traído de los últimos 4 años está generando un trabajo bastante importante y nos gusta mucho. Amazon también es una empresa que, si la miramos por EV/EBITDA o PER, es un múltiplo más exigente, pero por el apalancamiento operativo que va a tener y demás, pues esperamos que crezca algo más. Después está Aprecia, que es también otra inversión histórica del fondo, un buen negocio. Una small cap es un poco más ilíquida. Esta es de cuando el fondo era un poco más pequeño. Y bueno, que al final, sin hacer ruido, pues desde que la incorporamos en el fondo hace 4 o 5 años, pues se ha doblado, subió un 100%.
y simplemente es por estar muy tranquilo y estar a largo plazo. Es un negocio que no da sorpresas, da poco trabajo también, además yo como gestor se agradece. Lo revisamos una vez al año los resultados o al trimestre, va haciendo sus adquisiciones, va teniendo su crecimiento orgánico. Pasó esta crisis del 2020 sin mayor problema, así que en ese sentido, pues, muy tranquilos. Y vamos a hablar de empresas en cartera. Como os decía antes, a lo mejor hacemos algún evento así más específico de True Value Compounders, ahora que hemos construido la cartera y podemos dar un poco más de detalles. Igual que hacemos estas listas de fondos de True Value, pues puede estar bien para True Value Compounders. Pero hemos traído un par de ejemplos que pueden resultar interesantes, ilustrativos de lo que compone el resto de la cartera. Y hacemos esto, no queremos que la gente compre estas acciones. Si os gusta, pues invertid en el fondo, porque el resto del fondo pues tiene la misma filosofía. Pensamos que se tienen que explicar las posiciones, primero, para que el partícipe comprenda lo que está invirtiendo, porque en última instancia no está comprando un fondo, está comprando una serie de acciones a través de un vehículo que es un fondo de inversión y que está delegando la gestión de su capital en una gestora profesional. Y también para que el partícipe comprenda pues, cómo es la filosofía de inversión y cómo se construye. Tratamos de explicar de una forma sencilla para que gente que no tenga un conocimiento financiero muy profundo pues, pueda comprender cómo está invertido su dinero. Y al final eso pensamos que revierte de forma positiva pues, en la cultura financiera del partícipe. Entonces, Marlowe es una compañía de Reino Unido que se dedica al sector de compliance, testeo y certificaciones, ¿vale? Esto es, por ejemplo, cuando tú ante el gobierno necesitas certificar o demostrarle que tu edificio va a resistir al fuego o que la calidad del saneamiento de los residuos que generas pues los estás gestionando bien o que es un edificio seguro y demás, pues eso te tiene que asesorar o certificar empresas externas a veces para todo ese proceso. Entonces, eso es un buen negocio porque es recurrente, el cliente no es sensible al precio, lo que te va a cobrar es poco respecto a tus ingresos, pero a la vez lo necesitas, bien porque tus clientes te lo piden o bien porque el gobierno o las instituciones te lo solicitan, ¿vale? Entonces, Marlowe se creó hace unos 5 años con la filosofía de crecer en este sector porque vieron que está muy fragmentado, que es otra temática de inversión que tenemos en True Value, de empresas que crecen en sectores buenos que están fragmentados a base de hacer adquisiciones, pero a su vez tiene crecimiento orgánico, ¿vale? Porque es un sector que cada vez pues, se necesita más. Luego también tiene otra parte de software que están creciendo bastante en esa línea de negocio y que también relacionado con los otros sectores que tiene. Entonces están creciendo, el mercado está muy fragmentado. Hay años que a lo mejor hacen 10 adquisiciones, 15, 20, pero todas muy pequeñitas. Y eso es lo que nos gusta de estas empresas, que se centran en la estrategia que tienen. Esas empresas pequeñas se pueden comprar a múltiplos ridículos. Dentro de la calidad, Marlowe más o menos lo compra a 7 veces EBITDA. Y la propia Marlowe en bolsa cotiza a 20 veces EBITDA. Entonces, muy sabiamente han diluido, han emitido acciones para comprar a 7 veces emitiendo acciones a 20. Y esta estrategia, pues, funciona muy bien. Pero es que aunque no pudieran hacer eso, también sigue siendo un precio barato para la calidad de esos negocios, que integrados dentro de un holding, pues como mínimo pensamos que debería cotizar a 15 veces EBITDA. Entonces, hay una directiva alineada y nos parece muy interesante porque han renunciado a tener un salario elevado o parecido al de sus homólogos a cambio de tener unos incentivos de que si las acciones dan un rendimiento en bolsa del 15% anual, pues ellos cobren un incentivo más amplio. Entonces pensamos que eso alinea totalmente los intereses de los insiders para generar valor y por eso las acciones pues también han ido bien desde que empezaron esta empresa. Además, los insiders que están detrás, tanto en el comité, los directivos ejecutivos, tanto como los no ejecutivos, tienen muy buen track record. Y es una empresa que ha crecido al 40% anual. Si tenemos en cuenta la dilución de acciones en términos de crecimiento por acción, ha sido del 30 o más del 30, lo cual está muy bien. Y tienen todavía un mercado potencial para crecer muy grande. De hecho, la compañía
ha publicado que los resultados ya van a ser mejor de lo que se esperaba, que va a haber más crecimiento y eso también nos gusta, que es otra de estas empresas que entrega más de lo que promete. De aquí a los próximos 2 años, 2 años y medio, prácticamente la compañía ha dicho que quiere doblar su tamaño y que tiene la capacidad financiera, porque además está sin deuda. Al principio tenían que diluir en estos proyectos, lo hemos visto muchas veces en otras empresas que nos han dado mucho rendimiento, como SDI o Youth Scientific, tenían que diluir porque no tenían tamaño y los bancos no se fían de ti si todavía no tienes unos beneficios sólidos. Pero ahora que la compañía está haciendo 60 o 70 millones de EBITDA, sí que puede ir a un banco y decirle, oye, endeúdame a 2 veces EBITDA o 3 o 2 está bien, pues ya te dan 140 a 200 millones fácilmente y de hecho han firmado líneas de crédito hace poco. Entonces van a poder crecer con deuda súper barata y eso, aunque la empresa ahora es más grande que hace 5 años, pues hace que no tenga que diluir, con lo cual una cosa compensa con la otra. Y pensamos que puede seguir teniendo estos crecimientos pues superiores al 20% por al menos 3, 5 años. La compañía estimamos que para ahora mismo más o menos está haciendo unos beneficios de 40 millones y debería cotizar a 30 veces, que es como están estos roll-ups de calidad en Reino Unido, en otros países. Y aunque no lo comparásemos con otras compañías, pensamos que su valor intrínseco pues, debería estar en ese rango 20 veces EBITDA, sobre todo con la oportunidad que tienen por delante. Entonces, el fondo empezó a comprar más o menos a 8 libras, ha subido ya a 10 la acción, pero estimamos un valor intrínseco pues superior. Aquí son peniques, ya sabéis que en Reino Unido esto equivale a 28 libras. Las acciones a veces cotizan en peniques, entonces a veces ponemos libras, otras veces ponemos peniques, ¿vale? Pero es muy ilustrativo, Marlowe, de lo que hemos encontrado en otras acciones del fondo. Otra empresa interesante es Newlat, ¿vale? Es una empresa del sector de consumo. Hace productos tipo pasta, productos lácteos. Y, por ejemplo, en Alemania, después de Barilla, que es la marca líder, es la segunda empresa con mayores ventas en el sector de la pasta. Entonces, nos gusta porque es un sector muy resistente a la crisis, muy predecible. Y a nivel europeo, el mercado está hiperfragmentado. Entonces, hay muchas pequeñas compañías locales o regionales que pueden ser adquiridas y que muchas veces tienen mala gestión. Entonces, los insiders están muy alineados en esta compañía, también tienen como más del 60% de las acciones. Y llevan desde hace varios años consolidando el sector. Por ejemplo, una de las compañías de lácteos que compraron en 2019 apenas hacía beneficio porque estaba mal gestionada. Y siempre hay estos vendedores o grandes multinacionales que tienen ahí pequeñas divisiones que les prestan poca atención o el directivo de turno, pues como no está alineado, no es su negocio, pues lo tiene ahí por inercia, cobra su salario y ya está. Entonces muchas veces lo venden a buenos precios. Y compraron un negocio que apenas hacía beneficio, tenía a lo mejor margen EBITDA del 1 o el 2% y lo elevaron hasta el 8 o 9%. Entonces, una vez que han hecho esas sinergias y lo han puesto con su modelo de gestión, pues a lo mejor lo han comprado a 4 veces EBITDA, muy barato. Hace poco, en este verano pasado, hicieron otra adquisición en Reino Unido que con las sinergias que van a tener, porque pueden fabricar productos que hacía esa compañía en capacidad ociosa que tienen ellos, equivalen unos múltiplos de en torno a 6 veces EBITDA, 5 veces. Estos son múltiplos muy bajos para el sector de alimentación. Incluso negocios privados, si no les pasa nada, es raro que coticen o que te los vendan por menos de 9 veces EBITDA. Y estas empresas, una empresa similar a Newlat en España puede ser Ebro Foods, ¿vale? Solo que Ebro apenas crece. Y es raro que cotice a menos de 10 veces EBITDA y 16 veces free cash flow. Y eso que no crece. Y Newlat sí que crece. De hecho, en los últimos 3 años ha doblado ventas, beneficios y EBITDA, ¿vale? Sin apenas tener que diluir. Entonces, lo interesante es que en febrero del 2021, pues vimos que habían obtenido, o habían emitido un bono de, creo que es 300 o 200 millones de euros para hacer adquisiciones a un tipo de interés muy bajo, aprovechándose los tipos de interés bajo. Y además eso le bloquea, aunque suban los tipos de interés, tienen bloqueados tipos de interés bajo por muchos años. Entonces, su plan es que están en 600 millones en ventas
Y hay por ahí algunas entrevistas con el CEO, aunque la empresa no lo dice abiertamente, en medios italianos donde esperan llegar a 1.000 millones en ventas y por eso han emitido el bono. Entonces ellos suelen comprar las empresas a 0,7 veces ventas. Entonces gastándose 200 millones, pues podrían llegar a ese objetivo, lo cual implicaría pues unos 90 o 100 millones de EBITDA porque suelen tener márgenes del 9% de EBITDA y eso implicaría pues unos beneficios de 50 millones, ¿vale? Por lo que ha comentado la empresa, pues están bastante cerca de cerrar estas adquisiciones. A lo mejor les lleva más tiempo, no sé, a lo mejor hacen adquisiciones más pequeñas y entre 3 adquisiciones llegan a esa cifra o hacen una más grande y llegan a esa cifra, o depende, ¿vale? O puede que se produzca en 2023 o que vaya más lento. Lo importante es que ahora la empresa pensamos o nos parece barata, por eso la tenemos, porque está haciendo quizás unos 60, 70 millones de EBITDA. La deuda neta es cero porque los 300 millones que pidió los tiene en caja para cuando haga esta adquisición. Y de hecho es muy interesante porque el CEO tiene el 60, o la familia tiene el 60% de las acciones y están pagando a lo mejor en intereses al año 8 o 10 millones. Es como que te estás gastando de tu bolsillo 6 millones al año en intereses. Tú no pides una financiación tan grande y pones todos los años 6 millones si no piensas hacer nada con ese dinero. Pero digamos que a día de hoy la empresa pensamos, o por eso lo hacemos en el fondo, porque es la filosofía del value investing, que está barata, porque está haciendo 60, 70 millones de EBITDA y capitaliza 270 hasta ahora. Es un múltiplo como de 4 o 5 veces EBITDA. Cualquier empresa que veamos del sector cotizada, Ebro Foods mismamente está al doble, está a 10 veces EBITDA y está a 16 veces beneficios. Y Newlat está a 8 veces beneficios actuales, sin contar que vaya a crecer, pero ha crecido en el pasado y esperan seguir haciéndolo a futuro. Están integrando la adquisición que hicieron en Reino Unido. Hicieron una adquisición interesante. Hacen, por ejemplo, estos cup noodles que venden de marca blanca o con marca propia en Tesco, en Lidl, en Aldi, en todos estos sitios. Y pensamos que son interesantes productos. Además, lo pueden exportar a otras regiones. Es una compañía que no estaba del todo bien gestionada y que además el precio que han pagado es interesante. Entonces, más o menos ahora pues cotizaba 6, 7 euros. Pensamos que puede tener un rendimiento pues, interesante para el fondo y por eso lo tenemos. El fondo nuevo está bastante concentrado. Hemos encontrado además una empresa muy interesante que es del mismo sector que Nagarro, que además está más barata todavía y que tiene las mismas características de crecimiento orgánico, quizás un poquito menos de crecimiento orgánico, pero también puede hacer adquisiciones, no es muy conocida, por una serie de razones coyunturales del mercado está barata y bueno, la idea es seguir comentando un poquito más y seguir explicando, ¿vale? Para que veáis pues cómo está construido el fondo y cómo pensamos generar esa rentabilidad de cara al futuro. Y como siempre, pues ya sabéis, tenéis aquí el disclaimer, el aviso legal, pues al final estas proyecciones o estimaciones que hacemos nosotros son internas, son subjetivas y nos sirven para mostraros la forma en la que estudiamos los negocios o analizamos los negocios y por qué nos parece interesante poner el dinero del fondo, de los partícipes y nuestro propio dinero también que está invertido en el fondo en estas compañías. ¿De acuerdo? Entonces, veo por aquí algunas de las preguntas que nos tenéis hecho. Nos preguntáis si Newlat es una empresa value o compounder. En el fondo nuevo, en True Value Compounders, puede haber 3 tipos de compañías que generan valor, ¿vale? Es como si me preguntáis, ¿Boyd Group es compounder que nos dio también buen resultado en True Value? Pues depende. El crecimiento puede estar generado de forma orgánica, puede estar generado de forma inorgánica y puede estar generado de una forma mixta, que es una mezcla de los dos. Dentro del crecimiento orgánico, por ejemplo, en True Value hemos tenido inversiones como Govis, que principalmente pues, es porque abre más oficinas, da más préstamos o lo que sea. Y puede haber negocios que han crecido tremendamente inorgánico, pero que son compounders dentro de la definición que hacemos, ¿vale? Al final, esto de invertir, uno invierte para tener una buena tasa de rentabilidad.
Da igual el nombre o la etiqueta que le pongamos. Es simplemente una forma de explicarlo para que se pueda comprender o se pueda perfilar el tipo de inversión, porque diferentes tipos de perfiles de crecimiento o de estilos de crecimiento requieren diferentes herramientas de análisis y de evaluación. Por eso se segmenta, ¿vale? Tenemos una compañía como CSU, como Constellation Software, en la cual hemos multiplicado por 8 veces y su valor probablemente desde que hemos invertido a lo mejor ha aumentado solo por 6. El resto ha sido por expansión de múltiplo. Pero orgánicamente no crece apenas, a lo mejor un 1 o un 2%. El resto viene porque hace adquisiciones. Entonces, una empresa como Newlat, pues orgánicamente crece poco porque es un sector maduro, igual que en CSU. Es muy difícil en Constellation Software por la estructura del sector crecer orgánicamente. Pero si tú con el dinero que ganas vas haciendo adquisiciones sabias, baratas, puedes generar muchísimo valor y mucho crecimiento para el accionista. Humanis también lleva haciendo esto muchísimos años. Ha pasado de ser una microempresa que facturaba 30 millones a casi 300 millones por 10 en los últimos 15 años a base de comprar empresas baratas con el dinero que iba ganando todos los años. Entonces, cuando tú ganas 5 millones, pues puedes comprar menos empresas. Cuando aumentas ese beneficio de las que has comprado a 10, puedes comprar más y así sucesivamente. Y si hay un mercado suficientemente grande, pues puede haber un crecimiento para muchos años. Entonces, nosotros ya sabéis que no hacemos tanto la etiqueta del value, el growth y demás. Así que, pues inicialmente seguimos la filosofía del value investing, que simplemente es comprar cosas por debajo de su valor intrínseco, que vayan a generar valor, que no sean trampas de valor, que pues hoy ganen 10 y mañana ganen 8 y mañana ganen 6. Eso es una trampa de valor. Y al fondo, a True Value Compounders le pusimos ese nombre porque representa lo que pretende hacer el fondo, invertir en compañías que van componiendo valor a futuro, ¿vale? Mario dice, ¿dónde se pueden ver las acciones de los diferentes fondos? En la CNMV. Podéis ir a Google y poner True Value CNMV y ya os lleva el último informe trimestral. Se suelen publicar a finales de, bueno, ahora a final de enero se debería publicar el informe del cuarto trimestre. ¿De acuerdo? Veo más dudas por aquí. José dice que ¿cuál es la spin-off de la que hablaste en True Value en la que ha invertido True Value? Es nueva, ya hablaremos, ¿vale? Porque estamos ahí en fase de construcción de compañías, pero no es una spin-off como tal, ¿vale? Em, mm, mm, mm. Aquí nos preguntáis también, Eduard, acerca de las coberturas de divisa. Ya sabéis que True Value cubre, el fondo original cubre divisa, ¿vale? A veces todo o una parte, porque hay compañías que tienen una cierta cobertura natural por la estructura de su negocio, porque son empresas exportadoras o importadoras. Entonces, lo que pasa es que luego ya en True Value Small Caps o el nuevo fondo True Value Compounders, como la volatilidad del fondo no buscamos vigilarla tanto, puede que sea un poquito más volátil, tampoco va a ser una volatilidad extrema. Pues pensamos que si invertimos en monedas sólidas o en regiones sólidas, no nos debería afectar mucho a largo plazo. Solo que True Value original empezó con esa filosofía. No sabemos si es un acierto o un fallo en su momento, pero bueno, es a lo que están acostumbrados los partícipes. Nos ha funcionado relativamente bien, entonces pues lo hemos seguido haciendo, ¿vale? Entonces, y luego además, por ejemplo, True Value Compounders está bastante invertido en Europa o en países nórdicos, tenemos algo en Canadá y obviamente Europa no hay que cubrir divisa y países nórdicos son monedas muy estables, que es casi como invertir en el euro, no ha variado.
Fernando dice las principales posiciones de True Value Small Caps. Se publicarán ahora en el informe de la CNMV a final de mes o principios de febrero, pero vienen siendo Caixa, DOL, GDI Nagarro, obviamente, porque nos gustaban mucho y en su día ya también invertimos. De hecho, Nagarro, cuando se llegó a revalorizar a 210 euros, llegó a superar el límite legal este del 10%. Pero ahora que ha bajado, pues es lo que os hemos comentado antes. El fondo ha vuelto a incrementar posición. SDI, que también es otra compañía histórica que lleva teniendo buen rendimiento dentro de lo que es el fondo. Converge Technologies, que también es otra que ha funcionado bastante bien. Y esas son un poco las principales, ¿vale? José Manuel dice que le pasa a la posición de Berry Global. No ha habido mayor novedad. Sí que se me olvidó comentaros, entró un activista que dijo que la compañía podría ser vendida o que debería reducir un poco la deuda para que la valoraran como las empresas similares. Aunque es un sector muy resistente y que no tiene mayor dificultad ante una eventual crisis, pues sí que es verdad que eso le penaliza un poco. Entonces, ese fondo dijo que pues, su valor intrínseco era de $100, que más o menos nosotros pensamos que también está en ese rango, por lo menos a día de hoy. Si va haciendo adquisiciones, va creciendo, pues será más a futuro. Y ese día pues subió algo. Publicó buenos resultados, un poco influenciados por la inflación, pero es algo transitorio. O sea, eso lo vamos a ver en muchas de las compañías los próximos meses, que a lo mejor, pues, y supongo que cuando hagamos otros webinars, pues a lo mejor os lo tengo que explicar, pero son negocios buenos, solo que cuando sube de forma muy repentina la inflación, a las empresas les lleva 6 meses, un año, pues ajustar los precios a los clientes porque ya hay contratos firmados o demás, dependiendo qué tipo de compañía sea. Entonces, eso puede hacer que los márgenes se compriman puntualmente hasta que se produce ese ajuste. Fernando dice si Goisi tiene riesgos regulatorios. Sí, al estar regulado por lo que pasa es que el entorno regulatorio en Canadá, pues en ese sector lleva siendo 50 años. Y algunas propuestas que se han hecho es simplemente delimitar el tipo de interés, pero Goisi ya está cobrando por debajo de ese nivel que se propuso limitar, ¿vale? Entonces, Goisi no está cobrando ya intereses muy diferentes a los que cobran las tarjetas de crédito o empresas similares. Entonces, si prohibiesen el negocio de Goisi, tendrían que prohibir las tarjetas de crédito en Canadá y es algo que ya no va a suceder. De hecho, si se regula en Canadá, lo principal que regularían es todo esto, el tema de los payday loans o las casas de empeño, no sé si hacéis una idea del entorno, que cobran intereses del 300, del 500% anual equivalente. Entonces, si prohibieran eso, muchos clientes derivarían a Goizi, con lo cual les beneficiarían. Y pensamos que si se regula el sector, pues hombre, lo primero sería regular aquello que es un poco lo más obsceno que hay. Y al final Govizi pues siempre ha respetado todo lo que dice el regulador, tiene excelentes relaciones, nunca ha tenido mayor problema. Y ya he hablado alguna vez, o hemos hablado de la polémica de los préstamos subprime, si son éticos, no éticos. Y bueno, yo tengo mi opinión. Creo que ayudan a la gente a que logre o construya su historial crediticio y que si tú te portas bien y eres un buen cliente y devuelves el dinero que te han prestado, pues un banco tradicional se va a fiar después para ti. Y en esa parte Goisi juega un papel clave o ayuda a estos clientes a construir historial crediticio, que de otra forma no podrían hacerlo. O sea, en un payday loan no construyes historial. Y es un tipo de cliente que no financiaría el banco tradicional. Y además, desde la crisis financiera, los reguladores, porque ya sabéis que siempre que interviene el gobierno suele crear conflictos, pues un poco les prohibió, no del todo, pero sí que los bancos tradicionales han dejado de operar en ese sector, con lo cual pues han creado un entorno donde solo hay unas pequeñas compañías cualificadas para hacer eso, que se están financiando barato, y una demanda pues igual que la que había en la crisis, con lo cual pues sigue siendo ese el entorno. Y no creo, o sea, por ningún motivo, creo que los reguladores pues les empiecen a permitir más manga ancha a los bancos porque
no se ha hablado ni se estima futuro ni nada. Entonces, en ese sentido estamos tranquilos. Pero ojo, es lo que os decimos siempre, o sea, aquí no hay inversiones para toda la vida, todo se monitoriza y si pensamos que podría ser un riesgo o yo qué sé, que entrase allí un partido a gobernar en Canadá supercomunista que dijera aquí nadie puede cobrar más del 15% de interés o del 10%, hombre, pues sí que habría que uno tomar su dinero y ponerlo en otro lugar con mejores perspectivas, ¿vale? Entonces, para eso se pagan unas comisiones de gestión, porque hay un gestor que está trabajando y que está monitorizando y que estamos eh, vigilando esas cosas. Carlos dice si MTI está en True Value. Sí, MTI está en True Value y GDI está en dos, en True Value Small Caps y en True Value Original. MTI, por filosofía, por ser ahora mismo, se puede considerar una Small Cap. Podría estar también en True Value Small Cap. Lo que pasa es que también no queremos demasiado solapamiento, pero sí, podría darse el caso. ¿Vale? Ya sabéis que está esta estructura que os hemos enseñado antes. Javier dice si va a quedar grabado. Sí, si tenéis que salir o hacer cualquier cosa, va a quedar todo grabado. Vale, y el resto de preguntas creo que son de acciones individuales, que ya hemos hablado largo y tendido, pero es lo que veo, que os gustan, pues yo qué sé, de estas, como cuando hacemos este repaso de las carteras, de True Value Compounds y demás, y puede estar bien hacer un evento, además ahora que ha salido el fondo nuevo y demás, para que veáis un poco la filosofía o cambios que hayamos hecho en True Value, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por haber asistido de nuevo a este repaso trimestral. Espero que hayáis aprendido. Muchas gracias a todas las personas que están invirtiendo en True Value y a los que se han mantenido y nos llevan apoyando desde el inicio. Y nos vemos en el siguiente trimestre. Así que, como solemos decir, un saludo y buena inversión. Hasta luego.